para que después quede... Solamente 3, aparte del Oscar. Sí. Ya, vamos a grabar para que después quede el video. Ya. Entonces, como son las 8 en punto, déjame compartir pantalla, a ver cómo es esta cosa, avanzado, el sonido de la computadora, archivo, aquí, ya. Ya, chiquillos, ¿ven la pantalla? Sí. Ah, ahí está, No. es que no me aparecía el monitor. Ya, y si aparece Ahí sí. alguien, si aparece alguien más, ¿cómo voy a saber? ¿Me avisará aquí? Yo creo, pero si estamos en la hora. Claro, es que aparece una columna a la derecha donde están ustedes, pero quiero saber si... si después voy a poder ver si alguien más... o si me avisa. A ver. Participantes 4. Ah, debe salir aquí arriba. Ya. Ya. Quedemos en eso. Ya, chiquillos, entonces, mira, esto es súper fácil. Lo primero que tenemos que hacer para poder... ustedes ven esa columna a la derecha que veo yo, donde me veo a mí, a Pamela, eso o está tapado. Yo a mi derecha tengo una columna donde donde salen ustedes. ¿Eso lo ven ustedes? No, se ve solamente en la pantalla de donde tienes la tarea. Ah, vale, ya, eso Y hay quería tener que claro. utilizar para ver el resto. Ya. Mira, aquí yo tengo la tabla lista que la vamos a hacer abajo para que se entienda. Para poder obtener todos estos datos, primero tenemos que ordenar los datos. ¿Ya? Entonces, esta es la tabla de datos que sale en la tarea. Entonces, son todos los números. Que dice que son... Ahí viene... Ah, sí, ahí viene la Pamela. ¿Qué supone que es la tarea? Son 20 datos. Sí, espérate, que estoy buscando la... Estoy buscando la tarea. Ya, no importa. Entonces, exacto, son 20 datos. Entonces, para poder construir... Entró la Vale. Pues eso. ¿Quién está peleando? Valentina, ¿entraste? Sí. Ya. Yo mejor me voy a meter si Yo creo que hay que dejar los Sí, soy micrófonos en yo. silencio. Ya. Ya, ahí lo silencié y lo pueden reactivar ustedes. Entonces necesitamos ordenar los datos. Y aquí tenemos nuestros 20 datos de forma desordenada. Si son edades, tenemos 18, 19, 25, 36, 40 y un montón de números, que aquí son 20, pero podrían ser 50. Entonces, lo primero que hay que hacer es ordenar los datos, y cuando hagan la tarea, hagan esta tablita a un lado y ponen el valor máximo. Y buscamos el valor máximo de las edades que hay. En este caso, 40, el número mayor. ¿Vale? De ahí ponemos el valor mínimo, que aquí buscamos, como son 20 datos, es fácil de buscar, y vamos a encontrar que es el número 18. En realidad todo esto se puede hacer con fórmula, pero si ustedes se fijan, yo lo tengo con fórmula. Si se fijan aquí arriba, está con fórmula. Es súper fácil. Escriben igual max y cliquean 2 veces. Ahí. Entonces, y ahí seleccionan todos los datos, porque si fueran 50, quedarían locos. Seleccionan los datos, cierran paréntesis, dan enter y aparece el dato. Aparece, en este caso, el valor máximo. El valor mínimo, con 20 datos lo podemos ver, pero si fueran 1000 datos, ponemos igual, min de mínimo, cliqueamos 2 veces, seleccionamos los datos, cerramos paréntesis, enter y aparece el 18.
Entonces ahí ya tenemos el valor máximo y el valor mínimo. ¿Para qué? Para obtener el rango. Y el rango es tan simple como la resta del número mayor con el número menor. Y aquí podemos poner igual este menos el mínimo. Enter. Y nos da el 22. ¿Qué es el número de intervalo? El número de intervalo es, para yo ver, es la distancia que hay entre los valores, porque si estos son edades, esto podría decir entre 18 y 30 y entre 30 y 40. Hola, Cristina. Está pegada la Cristina. Podría decir entre 18 y 30, entre 30 y 40. Podría ser entre 18 y 20, entre 20 y 22, 22 y 24, 26 y 28, 28 y 30, y así. Entonces, pero eso no es al azar. ¿Cómo es la forma de determinar ese número de intervalo? De dos formas. Si se fijan en la tarea, ¿ustedes ven la tarea ahora? ¿Ven, Daniel, ¿tú ves un PDF ahora o sigues viendo la tabla de Excel? Sigo viendo la tabla de Excel. Vale. Ya. Ahora ven el PDF. Este es la guía de ejemplo, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ese valor, ¿cómo se obtiene? En este caso nos están diciendo, dice, se presentan las siguientes edades de una iglesia para realizar un análisis de las edades y separar los grupos en 5 salas. Por lo tanto, en este caso, en la guía de ejemplo, nos están diciendo cuántos intervalos, en este caso, cuántos intervalos son. Que son 5. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Pero Sí. ¿qué pasa cuando no dice? ¿Qué es la tarea? La tarea dice, haga la tabla nomás. Sí. No dice nada, pues, especifica. Exacto. Que generalmente va a ser así cuando estemos trabajando. O sea, Que no nos no, van a dar... yo creo que se supone que debiésemos recibir la información para poder hacer una tabla. Pero pongámonos en el caso que no. Entonces, el número de intervalos, ¿qué significa? Significa, espérame, déjame revisar algo. Ah, ya. Entonces, el número de intervalos significa cuánto hay entre, cuánto vamos a poner, entre 18 y 22, entre 18 y 30. Entonces, una forma, no, espérame. Hay un error aquí. Están estos dos valores, número de intervalo y amplitud de clase. Ya. Debemos saber cuánto es la distancia que hay entre estos dos números y cuántas líneas hacia abajo vamos a calcular. Ya. Vale. Esas líneas hacia abajo que vamos a calcular se pueden decir, puede estar dada la información. En este caso, en la tarea no está dada la información. ¿Vale? Entonces, una forma es mirar la tabla de datos que nos están dando. En teoría, aquí podrían ser 4. ¿Cierto? Porque Ya, tenemos sí. 4 filas. Pero siempre se aproxima al número impar. Para el ancho. Exacto. ¿Cierto? Este 22 es la resta del número mayor máximo con el número mínimo. Y este, si se fijan, La división. es la división del rango por el número de intervalos. Entonces, por ende, necesitamos saber el número de intervalos. La cantidad de intervalos es justamente cuántas líneas vamos a poner. Ya. Vuelvo a insistir, podría ser que nos den la información o mirando la tabla, pero
se calcula en base a una fórmula. Sí, La fórmula es igual 1 más 3,322 sí. por, ¿vale? Logaritmo, Exacto, y ahí escribimos log, y de esos dos elegimos el que dice 10. No me pregunten por qué, pero el que hay que elegir. oye, una Espérame. sugerencia, Espérame, Daniel. ¿Y qué debemos poner para ahí? eso mismo. Ahí nos está pidiendo un dato. Ahí nos está pidiendo la cantidad de datos que tenemos, que ya sabemos que son 20. Y lo escribimos y cerramos paréntesis. Enter. Y nos da 5,322. Ya, ¿Cómo se aproxima el número impar? Quiere decir que el número de intervalos va a ser de 5. ya. ¿Vale? Oscar, Dime. una sugerencia, Ajá. que también lo estuve más o menos revisando ayer, Sí, claro. ese tema. Y salía en un video que podríamos colocar es igual entero, entre paréntesis, 1 más 3,22 por logaritmo, entre paréntesis, el El 20. dato, que es, Claro. que es, el, que es 20. Claro. El dato En que el es fondo, 20. da el mismo resultado. Tipo, pero ahí te va a dar redondeado el tiro. Ah, claro, ya. Esa parte yo no me la sé, pero en este caso podemos aproximarlo y ahí tenemos el resultado que es el 5,3, y como se aproxima el número impar, quedaría en 5. ¿Cómo sacamos el ancho de clase? Ahí está. El rango 22 dividido por el número de intervalos. Así de simple. Y esa división da 5. Perdón. Esa división da 4,1338. Pero siempre se debe aproximar al número impar. Si ustedes revisan la guía de ejercicio, ahí dice, como mencionan los apuntes, se debe aproximar al entero más cercano o a la decena más cercana. En este caso, se aproximará al entero más cercano, que es 11, que es en el ejemplo. Se recomienda que los intervalos siempre sean enteros impares. Y es lo que estamos haciendo. Y ahí colocamos el número de datos para efectos de poder usarlo. ¿Vale? Entonces, ahora, ¿en qué nos vamos a basar? Porque hay 2 videos en el contenido, más el contenido y la guía de ejemplo. Y los 2 videos hacen esta parte, límite inferior y superior, de una manera, el otro video lo hace de otra manera, y el contenido tiene una tercera forma. Lo curioso y lo matemático es que las 4 columnas dan el mismo resultado, porque en el fondo, si vemos cuántas personas tienen 18 años, 1, 2, y eso no va a cambiar. Por eso no cambia. Bueno, yo le pregunté al profe por el foro y el foro todavía no lo responde. Así que nos vamos a basar por la guía de ejercicio. Y la guía de ejercicio nos dice que debemos establecer el límite inferior. Un paréntesis. ¿Por qué hay 5? Porque aquí sacamos que el número, la amplitud, el número de intervalos es 5. Y así sacamos que son 5 cálculos los que vamos a sacar. Y el ancho de clase es la diferencia que hay entre cada uno de esos valores. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ya sabemos, como dice en la guía, que tenemos que poner el límite inferior, es decir, el número más chico, y ponemos 18. Lo vamos a hacer sin fórmula porque no sale fórmula, no lo están enseñando, así que, ahora, si alguien lo quiere hacer con fórmula, ahí lo vamos a ver. Por lo tanto, como el ancho de clase son 5, aquí debiera ser un 23.
Pero en la guía de ejercicio dice que le debemos restar 1. Y por eso queda 22. ¿Se dan cuenta? La diferencia es que yo lo tengo, sí lo tengo con fórmula. Por lo tanto, el intervalo que viene, como dice en la guía, sería el... espérame, 16... lo hace... Espérame. Vamos a seguir el orden de la guía. Colocamos el número inferior y el siguiente límite inferior, ¿cierto? Va a ser... ¿cómo lo calculo aquí? 18 más 5, sí, había que ponerlo, 22. Este 22, ¿cierto? Se le va a sumar de nuevo el 1. Espera, a ver. ¿Dónde voy? Me enredé y me la salía bien. Ya, ahí tenemos el número. Nos dice, ahora ya tenemos todos los límites inferiores. Arriba. Ya. 18 más 11. Ya, es que ahí coloca imaginariamente el número 5. Ya, ok. O sea, en este caso el 18. 18 más el número de intervalo, que sería, ahí es 11, 6 más 11, 17. En este caso, nuestro número menor es 18. Más 5, 22. Después repite el número y le agrega... A ver, ¿por qué me enredé? Espérate. 22, 20. ¿Verdad que lo estamos haciendo? Entonces, el número que viene es 23. Más 5, 27. Después el número que viene es 28 más 5, 32. Después 33 más 5, 37. Y 38 más 5, 42. Entonces ahí nos podemos dar cuenta que tenemos un intervalo de 5, de 18 a 22, de 23 a 27, de 28 a... Ahora, en la guía, ¿cierto? Dice que hay que restarle 1. Ahora ya tenemos todos los límites inferiores de las 5 clases o intervalos, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, eso se llaman intervalos. Por lo que se debe realizar el cálculo para establecer ahora los límites superiores. Para esto se debe restar 1 al límite inferior de la próxima clase. Es decir, se supone que aquí debiese ser 23, menos 1, 22. Aquí debiera ser 28. El límite inferior de aquí se coloca acá. Menos 1 da 27. Aquí se colocaría el límite inferior, que sería 33, menos 1, 32. Pero es lo mismo que nosotros calculemos de 18 y le sumemos 5. ¿Cachai? ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? ¿Se entiende? Medio enredado, Sí. pero ya me desenredé. ¿Sí? Pamelita, Denise, Valentina. Sí, súper bien, Oscarito, dale nomás. ¿Ya? Lo que pasa es que, como hay 3 formas de hacerlo, yo vi las 3. Sí, bien. Ya. Esto, En lo que me perdí fue en el Comienzo. en la tabla, en el ya. ¿cómo Repasemos de sacaron el nuevo, intervalo? porque esta parte, esta parte, aquí está la madre del cordero. No importa cómo la hagan, con cálculo, con fórmula de A1, con calculadora, esto va a dar siempre lo mismo. Esto. Pero esto se plantea diferente. Entonces nosotros lo estamos planteando como la guía de ejercicio. Tenemos un conjunto de datos, que son estos. Oye, sería mucho si explicas esa parte de nuevo. Démosle. Tenemos el conjunto de datos. Ujú. Por lo tanto, ya sabemos que nuestro valor máximo es 40. Aquí es fácil porque lo hacemos mirando, pero podemos usar una ¿Cómo fórmula. sacabas la fórmula ahí? Hagámoslo de nuevo. Es igual. Es igual max, de máximo. Mm, Cliqueas 2 veces sí. y ahí seleccionas todos los datos. Ujú. Cierras paréntesis y le das Enter y ahí te va a mostrar el número mayor.
o el máximo. Mm. Y el Ah, ya, mínimo sí, es eso lo me había- mismo, igual, min, cliqueamos 2 veces, seleccionamos todos los datos, cerramos paréntesis y nos dio el número menor. Y el rango Ujú. es igual al número mayor menos el número menor. Enter. Y nos dio 22. El número de intervalos. ¿Qué es el número de intervalos? La cantidad de filas con las que vamos a trabajar, que en este caso son 5. ¿Cómo Eso. llegamos a 5? O nos dicen cuántas clases son, según lo que nos estén pidiendo en la tarea, que en este caso en la guía de ejercicios, por ejemplo, dice 5 clases, qué sé yo, pero si no nos dice nada, lo que tenemos que usar es una fórmula, ¿vale? Y esa fórmula, lo voy a borrar, como la aprendí yo, igual 1 más 3,322 por, y escribimos la log, y elegimos el que dice log 10. Cliqueamos 2 veces y ahí que debemos poner el número de datos. Escribimos 20. Cerramos paréntesis y le damos enter y nos da 5, 3, 2, 2, 2, 2. ¿Vale? Si no usáramos fórmula, igual tendría que ser 5 porque nos dicen que siempre es recomendable trabajar con números impar. Por lo tanto, si es 4, debiésemos haber subido a 5, porque aquí hay 4 filas, por lo tanto la lógica sería usar 4. Pero como se nos dice que debemos usar números impares, igual lo tendríamos que subir a 5. Y eso nos demuestra que la fórmula tiene razón. El ancho de clase es la distancia que hay entre este número y el de al lado. Entre este número y el de al lado. Es decir, Ujú. ¿cómo vamos a ordenar los datos? Entre los 18 y los 22 años, entre los 23 años y los 27. ¿Cómo sacamos el ancho de clase? Es el rango dividido por el número de intervalos. ¿Vale? Es igual al rango dividido, que es el slash, por el número de intervalos. Enter. Y nos da 4,1333, pero se aproxima al impar, es decir, queda en 5. Y eso significa que la distancia que va a haber entre estos números es 5. Y ahí anotamos el número de datos. Ahora sí, ¿se entendió mejor? Sí. Entonces, Sí. ¿cómo llegamos a eso? La guía de ejercicio nos dice, la guía de ejercicio, porque los videos no lo hacen así, nos dice que debemos establecer todos los límites inferiores. ¿Vale? Entonces, el primer límite inferior es 18. Y se le debe sumar el ancho de clase. ¿Cuánto es el ancho de clase? Ahí está, 5. 18 a 23, 5. 23 a 28, 5. De 28 a 33, 5. Y de 33 más 5, 38. Por lo tanto, ahí ya llenamos la primera columna, que es el límite inferior. Después, ¿cómo vamos haciendo el límite superior? Ya dice, ya tenemos los límites inferiores, por lo que se debe realizar el cálculo de los superiores. Para esto, se le debe restar 1 al límite inferior de la próxima clase. Es decir, el límite inferior de la próxima clase es 23. En teoría, nosotros debiéramos copiar este 23, pero ¿qué nos dice la guía? Que hay que restar 1. Y por eso quedan 22. Aquí voy a borrarlo. Aquí, ¿qué debiéramos poner? El límite inferior de la próxima clase, es decir, 28. Pero se le debemos restar 1, y por eso queda 27. 27. Aquí debiéramos poner el límite inferior de la clase que viene. Pero como le restamos 1, quedan 32. Aquí lo mismo, debiera ser 38, pero quedan 37 porque le restamos 1. ¿Y qué ponemos aquí? El ancho de clase, que ya sabemos que existe, que es 5. 42. ¿Vale? Y así se calcula el límite superior. ¿Cómo se muestra en los videos? Le pone 18
Vale, le pone 18. No, sé que no lo voy a enredar con lo del video porque si no, se van a complicar. Listo. Entonces, ahí ya tenemos el límite inferior y el límite superior. Con eso estamos dados para el resto. ¿Qué nos pide la primera columna? La frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? La cantidad de veces que el dato se repite. En este caso, ¿cuántas veces están las edades entre 18 y 22? Vamos, entonces, aquí vamos a usar el color celeste. Contemos, ¿cierto? 18, 1, 2, entre 18 y 22, 3, 4, y me falta uno. Yo sé que El 20. 20. el 20, ahí está. 5. ¿Listo? ¿Cachai? ¿Viste que yo tengo un 5 puesto ahí? Entonces ya sabemos Ujú. que es 5. ¿Y qué pasaría si son 1000 o 500 datos? Mm. Ah, bonito. ¿Cómo se calcula eso? Fácil. Lo voy a borrar. Déjame borrar el... Ahí. Voy a borrar el 5. Igual. Ah, se pegó, espera. Se Ahí. pegó. Sí, ahí está. No, espérate. Igual. Y vamos aquí donde dice fórmulas, más funciones, estadística, y se abre eso, y buscamos que dice frecuencia. A, B, C, D, frecuencia, ahí está. La pinchamos. Pinchamos ahí. Ahí quedó la cagada, ¿viste? Sí, ahí se ríe. Me Por eso fui yo a lo... la chucha. Hay un regalo de Zoom. Hemos eliminado el... ¡Ah, mira qué buena! Eliminaron el límite de tiempo. Sí, te caché. ¿Cómo sacaste ahí? Porque te pide los datos. Exacto. Espérame. Admitir la crisis. Frecuencia absoluta, más funciones, estadística, frecuencia, pinchamos y seleccionamos los datos. Damos Enter, pinchamos acá. ¿Cómo ¿Y le de dónde vamos a pusiste? sacar esto? Espérate, deja ver si me acuerdo, estoy bien. O me estoy pegando el truco. Pinchamos ahí de nuevo. Aceptar. Ay, no, espérate. Frecuencia de B6 a B9. Ah. Sorry. Vamos de nuevo. Estadística. Frecuencia. Y lo primero que nos pide es la cantidad de datos. Ahí me equivoqué yo. Y seleccionamos todos los datos. Pinchamos ahí arriba la casita esa, pum, y ¿qué nos pide? La columna, ¿cuál es la referencia? Y nuestra referencia es el límite superior. Y se elige solo el límite superior. ¿Vale? Volvemos a pinchar ahí, damos a aceptar. 5. Ahí nos cuadró, ¿se dan cuenta? No me lo tomó. ¿Sí? ¿Lo están haciendo o...? Sí, No, yo estoy. yo por lo menos no. Ya. Yo voy a la par, pero no me lo tomó. Hagámoslo de nuevo. La casilla en blanco, sin nada. Ni igual ni nada. Ya. Vamos a insertar Ya. donde dice fórmulas, más funciones, estadística, y buscamos donde dice frecuencia. Bah, espérate.
Pinchamos ahí y lo primero que tenemos que elegir es la tabla de los datos, por eso es bueno ponerla en el Excel. Ujú. Seleccionamos todos los datos. Pinchamos la casita azul esa, pum, y nos pide Ah, no me grupos, salió, ahora mugre. y nos pide grupos. Pinchamos grupos Ujú. y ahí seleccionamos solo el límite superior. Ya. Pinchamos en la casita y le damos a aceptar. Y ahí nos quedó el 5. El 5, ya. Aquí viene lo bueno. Uno, ¿Por ¿qué qué haría? tienes K20 y K24? ¿Ah? ¿Qué? Me quedo en ¿Por qué 0. tienes K20 y K24? O sea, que pusiste los dos límites por el 18 y el No, 22, pues, ¿no? puse solo el límite superior. Puse esto nomás. ¿Qué hacemos después? Arrastramos la fórmula. Ah, no. ya. Pero, No ojo, me ojo, quedo en 0. Ah, ya entendí. si ustedes suman, da 29. Y esta suma debiera dar la cantidad de datos. Esa es la forma de corroborar que está bien. Como estamos usando fórmula, ¿qué es lo que hacen aquí? Se ponen sobre el 5. No, seleccionan todo. Apretan F2. Y simultáneamente la tecla Shift, Control y Enter. Y se arregla. Ya no logro. ¿No? No me lo tomo, me quedo en 0. Algo está diciendo mal, po. Se quedó en 0 desde el inicio, a lo mejor, Pame. Ya, pues pincho la casita, ¿cierto? Hagámosla de nuevo, si No no hay se ve. problema. Y tomo todo el límite superior. Fórmula. Más funciones. Buscamos donde dice estadística. Buscamos donde dice frecuencia. ¿Y qué es lo primero que nos dice? Datos. Están diciendo, pues, datos. Pinchas la cosita y te vas a los datos. Y los seleccionas todos. No pueden haber casillas en blanco, no tienes que incluir la palabra datos, ni nada de eso. No, Este pues. está seleccionado, yo no doy enter ni nada. Voy a la casita para que se abra de nuevo y me pide ¿qué grupo? Y ese grupo es el límite superior y yo lo selecciono entero. ¿Sí? Sí. Vuelves a la cajita esa para que se abra y das a aceptar. Y ahí te sale, ahí te queda el 5. Ya, ahí sí me lo tomo. Ya. Te queda el 5. ¿Qué es lo que haría uno normalmente? Baja la fórmula. Pero si tú sumas, si hacemos una Pero- autosuma, no cuadra. Esta es la fórmula, la forma de corroborar que nuestros datos de la frecuencia están bien. Si se fijan ahí, hay una autosuma y da 20. Y es cuestión de sumar. 5 más 4 más 5 más 3. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí para que esto se arregle? Seleccionamos toda la columna de frecuencia absoluta. Presionas F2. Y después que presionas F2, simultáneamente apretas la tecla Shift, que es la flechita hacia arriba, la tecla Control, y das Enter. Y se transforma en una matriz, y eso arregla el número. ¿Sí? Ahora, ¿por qué hay que hacer eso? No tengo idea. Claro. Igual se hicieron cosas. ¿Por qué tiene que ser una matriz? Ahí esa parte matemática de mi mente no cuadra, pero es lo que el compadre enseña en el primer video en el que hace el Excel. Pero en este caso no sería necesario que se caliente en la cabeza porque no nos están enseñando eso, por lo tanto es cosa de contacto. ¿Cuántos números hay? ¿Cuántas se repiten entre el 18 y el 22? Si buscamos entre el 23 y 27, ¿cierto? Elijamos el color verde. ¿Cómo estáis, Jorginho? Entre el 23 y el 27. Ahí tenemos 1,
2, 3 y 4. Están. Por eso ahí hay un 4, porque es entre el 23 y 27 hay 4 datos. ¿Se entiende? Sí. Facilito. La frecuencia absoluta es la cantidad de datos que hay en cada intervalo. ¿Qué es la frecuencia relativa? ¿Cuánto significa eso en porcentaje? Nada más que eso. Y para eso podéis sacarlo con calculadora. Sí. Por lo tanto, la frecuencia relativa la calculamos. Déjame. ¿Cómo calculamos ¿Quién la está con frecuencia? audio? ¿Quién está mirando mono? Yo no. Yo tampoco me vine encerrada a la pieza. Vale, Se fue la Vale. Y de hecho, acabo de... No. Ya. ¿Cómo sacamos la frecuencia relativa? Es la frecuencia absoluta dividida por el número de datos. Si 5 lo dividimos por 20, da 0.25. Esto dividido por 20. Podemos poner una fórmula. Dividido por 20. Igual a esto 0.25. dividido por el número de datos. Enter. 0.25. Si esa casilla la ponemos en porcentaje, cambia a 25. Si la casilla dice general, que viene por defecto, va a decir 0.25, que es lo mismo. Y ahí, corta. ¡Oh! oye, Jorge, ¿por qué en la frecuencia Oscar. absoluta, o sea, Oscar, en la frecuencia absoluta me salió la primera, que es 5, y de ahí Ya, para abajo me tiró puro 3? Porque a lo mejor copió mal la fórmula hacia abajo. ¿hiciste lo de la F2 y bla? ¿No? Ya, pues. Ponte encima, selecciona todos esos datos. Ya. Aprieta F2. ¿Ya? Ok. Ahora, sin soltar la tecla Shift, que es la flechita para arriba, Ujú. Control o CTRL, sin soltar, Ya, y dale ya. Enter. Ya, súper. ¿Y se arregló? Sí. Y ponele ahí la autosuma, po. Así vas a corroborar que tu frecuencia está bien. Lo tengo lista. ¿Ya? Y ahí tenemos 0.25. Ahora, ¿por qué no se me copió la fórmula? Lo mismo me pasó. Ya sé por qué. Porque como cada valor es distinto, nos sirve. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Hay otro juego con las teclas F. Tú apretas F2 y después F4 y le das Enter. Y si tú lo arrastras hacia abajo, ahí te queda. ¿Cacharon? De vuelta. No, ya pincho ahí donde dice 0.25. ¿Cómo sacamos eso? Igual a la frecuencia absoluta dividida por el número de datos. El número de datos no le podemos poner nosotros 20, tiene que estar en una celda. Enter. Y te da 0.25. Si nosotros hacemos eso para abajo, nos queda la escoba. ¿Por qué? Porque no aplica, porque son datos distintos. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Aprietas F2 y después F4. Si ustedes se fijan, se ponen los signos peso. Si se acuerdan, los Excel anteriores, había que ponerle signo peso para que Sí. la fórmula se mantenga y sea aplicable a las otras líneas. Y le das Enter. Y Ahí sí. ahí sí, al arrastrar hacia abajo, te queda. Si aplicamos de nuevo la autosuma,
1. Nos damos cuenta que es un 100% y ahí verificamos que la tabla está bien. ¿Se entiende? ¿Vamos bien hasta ahí? Después viene la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cuál es la primera frecuencia absoluta acumulada? El primer dato. No hay algo más. Por lo tanto, mantenemos siempre el mismo número. Fuera 5, fuera 3, fuera 2, fuera 40, ahí mantenemos el mismo. ¿Y qué hacemos? Sumamos el siguiente. 5 más 4, 9. Es decir, esto es igual a esto más esto. 9. Aquí lo hice con fórmula, ¿no? 5. Claro. Pero parece que aquí no aplica, aquí tampoco sirve. Ah, sí. Y ahí arrastramos la fórmula. Ponemos el primer 5, el 9 es este 5 sumado a esto da 9. 9 más 5 da 14. 14 más 3, 17. 17 y 17 más 3 da 20. El último dato siempre tiene que cuadrar con la cantidad de datos. Si no cuadra, quiere decir que hay algo que está mal. Siempre que la columna diga acumulada, es la suma. Hay algo que sumar y solo se suma así. Después, ¿para dónde nos vamos? Déjenme correr aquí. ¿Y qué nos queda? La frecuencia relativa acumulada. Es exactamente lo mismo. Es decir, lo primero que vamos a poner es 0,25. Que es el de acá. Aquí estamos hablando de porcentaje, por lo tanto nos colgamos de la columna con porcentaje. Esto sería entonces igual a esto más el valor de la clase que viene. Más eso. 0,40. No, hay algo mal. Espérame, 0,25 más. ¿Y por qué no lo son? A ver, ¿está mal eso? Esto es igual a esto más esto. Ahí sí. 0,45. Ya le bajé. Y si arrastramos la fórmula, Pero si ya le bajé el volumen a la T. y si le bajamos, y si arrastramos la fórmula hacia abajo, llegamos ahí. Si esto le aumentamos los decimales, no, perdón. Si a eso le cambiamos ahí donde nos pusimos delante y le ponemos porcentaje, se van a dar cuenta que es 100. La forma de corroborar que la frecuencia relativa acumulada está bien es cuando el último valor es 100. ¿Vale? ¿Estamos bien? Sí. ¿Pamelita? Sí. Sí, yo estoy ¿Alguna bien. duda? En la Tenemos fórmula que... ahí me perdí en la relativa acumulada. Es lo mismo que hicimos acá, Pamela. Es decir, ¿qué hicimos aquí? Repetimos el primer valor. Estamos hablando de frecuencia absoluta, frecuencia absoluta. No, en la otra, en el porcentaje. Ya, aquí es lo mismo. Repetimos el primer valor y le sumamos el anterior. Y eso lo podemos hacer con una fórmula. Esto es igual al valor que está arriba más al de la clase superior. Enter, y eso te da 0,45. Te pones ahí y arrastras la fórmula hacia abajo y te queda así. Como esa casi, como están decimales, nosotros la vamos a transformar en porcentaje y así vamos a poder corroborar de que esta suma
el último valor, no es la suma, el último valor tiene que dar 100. Siempre. ¿Vale? ¿Ya? Eso sería todo. ¿Ves que no es tan difícil? Daniel, Prisi, Denis. Sí, sí, Yo- estoy Yo anotando. quedé pegado en frecuencia Sí, estoy absoluta. anotando la fórmula. La fórmula de la frecuencia relativa era Ya. La frecuencia. Claro, sí. Mira, todo lo complejo está aquí. En esta parte. ahí. Aquí está lo complejo. Ya. Sí. Sí, es que yo llegué en la frecuencia absoluta, por eso no ¿Entendiste caché el límite límite. inferior y Oscar, límite superior? No, no disculpa que te entendí el moleste, límite inferior y superior. ¿podí tirarla de nuevo el cálculo para poder sacar cómo sacáis los intervalos y el límite inferior y superior para poder sacar los otros? Ya. Lo primero que tenemos que hacer es ordenar. Pobre Oscar. No, Disculpa, tranqui. Oscarito. No, tranqui. Lo primero que tenemos que hacer es ordenar nuestros valores. Nosotros tenemos solo esto. Esos son los Eso es lo valores que nos que dan. se ponen. Entonces, lo primero que tenemos que poner es el valor máximo. Aquí, como son 20 datos, súper fácil, pues cosa de buscarlo nomás. Pues. Pero también lo podemos hacer con una fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Igual, max, cliqueas 2 veces, seleccionas todos los datos, cierras paréntesis y das enter. Y te va a dar el número máximo, que es 40. Después el número mínimo, lo mismo. Podemos mirarlo o igual, min, cliqueas 2 veces, seleccionas todos los datos, cierras paréntesis, enter. Y te da el 18. ¿Qué más necesitamos para construir nuestra tabla? 22. O sea, el rango. Y el rango es igual a la resta del número mayor menos el número menor, o el valor máximo con el valor mínimo. Y eso nos da 22. ¿Vale? ¿Qué es el número de intervalos? Ya. Déjenme buscar. ¿Cierto? El número de intervalos. Ahí está. Hay dos formas de buscarlo. Cuando nos dan los datos, cuando nos dicen, por ejemplo, en la guía de ejercicios dice, se presentan las siguientes edades de una iglesia para realizar un análisis, hoy está redundando aquí, y separar los grupos por edad en 5 salas. O sea, necesitan que todas estas personas estén en 5 salas. ¿Cómo las vamos a distribuir? Entonces, ahí ya sabemos que son 5. Pero en la tarea no dice que son 5. La tarea dice... Hay que presentar 3 casos, ¿o no? ¿Cómo dice? No me acuerdo ahora, déjame... Hay que presentar 3 casos, algo así parece, No, dice así. ¿no? Espérame. Ay, espérenme, chiquillos. Documento... Estoy puro tonteando. Escritorio. Trabajo social. Estadística. Estamos en semana 4. La tarea dice... Dice, se realiza un estudio en la comuna de Las Flores. Se entrevistan a 20 personas de las siguientes edades. ¡Pum! Y nos dan los datos. Nada más. Con los datos entregados, realiza una tabla y extraiga al menos 3 interpretaciones. Eso es lo que vamos a hacer al final. No, nada más que eso. Por lo tanto, no sabemos cuántas de estas líneas, cuántas de estas filas debemos hacer. Y existen 2 formas de hacerlo. Contar cuántas filas tienen estos datos. En este caso serían 4. Pero la recomendación es siempre aproximarlo al número impar. Por lo tanto, así, sin ni una fórmula ni nada, ya sabemos que debería ser 5. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. ¿Sí, Prisi? Sí, sí. Ok.
Número de intervalo, la cantidad de filas. Pero se aproxima el número mayor, impar, que en ese caso es 5. Pero la fórmula en realidad más correcta es ocupar la forma es ocupar una fórmula que es igual a 1 más 1 más 3,322 por, ese se llama la fórmula de Sturger. Y ahí escribimos log. ¿Están viendo? Oh. Sí. Ah. Log. Espera. Espérate, que algo espérame, chiquillos, que algo pasó con compartir pantalla. Ahí sí. Entonces escribimos igual 1 más 3,322 por. Y ahí escribimos log. Y elegimos el 10, el que dice 10. ¿Y qué nos falta ahí? ¿Qué nos está pidiendo? El número de datos, que ya sabemos que es 20. Cerramos paréntesis y le das enter. Y te da 5,3222. Como el número que se aproxima es 6 y es par, no sirve. Entonces lo aproximamos al inferior, 5. Al Y por 5. eso quedan 5. ¿Cómo se saca el ancho de clase? ¿Qué es el ancho de clase? Es la diferencia que hay entre este número y el de al lado. Porque podría ser de 18 a 30 y de 30 a 40. Podría ser de 18 a 20, de 20 a 22, de 22 a 24. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es el intervalo hay que sacar? Fácil. El rango dividido por el número de intervalos. Voy a borrar ahí. Esto es igual al rango dividido por el número de intervalos. Enter. Y da 4,1338. ¿Y qué hacemos? Lo aproximamos al impar y por eso nos queda 5. ¿Estamos? ¿Ok? Sí. No es tan complicado. Entonces, ahí ya tenemos los datos suficientes para construir la tabla. ¿Cómo nos enseñan en la guía? Ponemos el primer número. ¿Vale? Que en este caso ya sabemos que es 18, el límite inferior. Ya sabemos que es 18. ¿Y qué tenemos que hacer? Sumarle, ya sabemos que es 5. 18 más 5, 23. 23 más 5, 28. 28 más 5, 33. Y 33 más 5, 38. 38. Entonces lo primero que hacemos es la columna del límite inferior. Después nos tenemos que ir a la límite superior. ¿Y ahí qué nos dice? Que debemos considerar el límite inferior de la clase siguiente, es decir, el 23. Y restarle 1. ¿Cachai? Sale en la segunda hoja de la tarea. La línea segunda. ¿Están viendo? Ya. Ah, no, pues lo están viendo. ¿Me ven a mí? No. Sí, ¿Sí? yo sí te veo. Ahí. Si se fijan, dice 17 más 1. 17 menos 1. En este caso es lo mismo. 23 menos 1, 22. 28 menos 1, 27. 33 menos 1, 32. 38 menos 1, 37. Y aquí, como no hay nada, y ya sabemos que el intervalo es de 5, de 38 más 5, 42. Ahora, esa suposición de número no sería necesario si usáramos una fórmula, que es lo que hicimos delante. Pero no nos enredemos con eso. ¿Cómo calculamos la frecuencia absoluta? Es la cantidad de veces que se repite este dato entre 18 y 22. ¿Cuántas veces en nuestra tablita, esta de aquí, está el 18, el 19, el 20, el 21 y el 22? ¿Cómo calculamos la frecuencia absoluta?
repite. La frecuencia absoluta la calculamos yendo arriba donde dice fórmulas, más funciones, estadísticas, y buscamos donde dice frecuencia. Pinchamos y se nos abre esa ventana. Ustedes ven esa ventana, ¿cierto? Sí, po. Sí. Entonces, ¿qué es lo que primero nos pide? Los datos. Pinchamos la casita y tenemos que ir donde tenemos los datos y seleccionarlo todo. Volvemos, pinchamos la casita y nos pide ¿de dónde? ¿Cuál es ¿de dónde vamos a buscar? Del grupo. ¿Cuál es el grupo? El límite superior. Solo el límite superior. Vamos de nuevo y aceptamos. Y ahí nos quedó 5. ¿Qué hace uno siempre? Arrastra la fórmula. Pero si sumamos, nos da 29, y eso está mal, porque esta frecuencia debe dar la cantidad de datos. ¿Cierto? 5 más 4 más 5 más 3 más 3 tiene que dar 20, es decir, la cantidad de datos. ¿Qué tenemos que hacer? Nos ponemos arriba del 5, pinchamos F2 y presionamos simultáneamente la tecla Shift, que es la flechita para arriba, la tecla Control, y le damos Enter. Y ahí sí, espera que ahí me equivoqué. Apretamos F2, la tecla Shift, Control, Enter. Y ahí sí se transforma y nos queda, nos da la cantidad de datos. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí todos? ¿Clarito? Sí. ¿Cómo sacamos la frecuencia relativa? El porcentaje. Es decir, este número, es decir, igual a este número dividido por la cantidad de datos. ¿Cuánto es la cantidad de datos? 20. Enter. 0,25, que es lo mismo que un 25%. Y ahí arrastramos hacia abajo, nos da un resultado. ¿Cómo sabemos si está bueno? Sumamos. Y eso tiene que dar 100. Ahí, que faltó un decimal, lo agregamos. Ahora, esto mismo lo seleccionamos, vamos ahí arriba, y en vez de general le ponemos porcentaje, y va a salir en porcentaje, que también es válido. ¿Cómo sacamos la frecuencia absoluta acumulada? Repetimos el primer número, es decir, mantenemos el 5. Y le sumamos. A 5 le tenemos que sumar el límite, perdón, el de la clase, la frecuencia absoluta de la clase siguiente. Es decir, 5 más 4. 5 más 4 es 9. A 9 le tenemos que sumar el límite de la clase que viene, 5. Y 9 más 5, 14. A 14 le sumamos la clase que viene, es decir, igual este más 3. Enter. Y da 17. Y el 17 es igual a... Va. Y el que nos falta es igual a 17 más la frecuencia absoluta de la que viene. 20. Siempre el último número de la frecuencia absoluta acumulada tiene que dar la cantidad de datos. Si diera otro, quiere decir que hay algo que está mal. ¿Vamos bien hasta ahí todo? Parece que sí. Y la frecuencia relativa acumulada, que también estamos hablando de porcentaje, es exactamente lo que hicimos recién, pero con porcentaje. Es decir, voy a devolver este a general. ¿Qué hacemos? Repetimos el primer número, 0,25. Por lo tanto,
Vale, puse número 0,25. La frecuencia. ¿Cómo calculamos el que viene ahí? Eso es igual a este más el de la clase que viene. Enter. 0,45. Si nosotros hiciéramos esto, arrastramos la fórmula. ¿Cómo sabemos que está bien? Porque ese tiene que dar porcentaje. 100. Está. Eso no es una suma, por eso yo no lo sumé. El último, es igual que aquí. El último número tiene que dar 20. En la acumulada, el último número tiene que dar 20, que es la cantidad de datos, y en este caso que hablamos de porcentaje, tiene que dar un 100%. Eso es la tabla de frecuencia. ¿Alguna duda? No, yo no. No, El video es bastante más complejo porque si ustedes se fijan, y yo creo que eso lo vamos a hacer después, porque la lógica es que uno use Excel con fórmula. ¿Cachai? Entonces, aquí... ¿cachai? Bueno, aquí no tiene ni una ciencia, se arrastra hacia abajo nomás. Aquí la frecuencia absoluta se ocupa donde nos metimos delante, estadística, aquí, ¿cachai? También sacamos... Mira, aquí... Si nosotros, ¿cómo sacamos ese? Repetimos. 0,25. Dijimos que esto era igual a esto dividido por el número de datos, 20. Pero si nosotros arrastramos la fórmula hacia abajo, no cuadra. ¿Cómo hacemos que cuadre? Nos ponemos ahí y apretamos F2 y después F4. Y se ponen los signos peso. Y le damos Enter. Y ahora sí podemos arrastrar y va a funcionar. Eso. ¿Estamos? estamos. Y les tengo un bonus track. A ver. Semana 5. Es súper papa. Es súper papa. ¿Cómo? Es súper fácil semana 5, miren. Ya, a ver. Y ojalá. Es súper fácil. Es más fácil que esta tarea. Nos enseñan la media, la mediana y la moda. Es la media, el promedio. Ni una ciencia. Un número más otro número dividido por la cantidad. ¿Cierto? 5 más 50 más 40, 90 dividido por 2. Eso es la media. La mediana, esto es igual la tarea, son los valores centrales. Es decir, en la tarea sale esta lista. No, perdón. Esta lista. ¿Ya? Nos entregan esos datos. Y tenemos que calcular la mediana, la media, la mediana o la moda. Entonces, ¿cómo sacamos el promedio? Como hemos sacado cualquier promedio. Es decir, y como lo hicimos en las semanas anteriores de Excel, esto es igual a promedio. Seleccionamos todos los datos y hay que ir el promedio. Vamos, facilito. ¿Sí? La mediana son los valores centrales, es decir, para sacar la mediana, lo primero que tenemos que hacer es ordenar los datos. Aquí nosotros los tenemos desordenados, se nos entregan los datos desordenados. ¿Cómo los ordenamos? Tú te pones arriba del primer dato, te vas aquí donde dice ordenar y filtrar, de menor a mayor, y se ordenan todos los datos. Así de fácil. Porque aquí tenéis unos pocos, pero si tuvierais 50 datos, que hay loco ordenándolo. Una vez que los tenemos ordenados, podemos calcular la mediana. Y la mediana también se ocupa como fórmula, igual que el promedio. Igual, mediana, y ahí está. Cliqueas 2 veces, seleccionas todos los datos,
que ya están ordenados, cierras paréntesis, le das enter y te dio la mediana. ¿Vale? ¿Qué es la mediana? A ver, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Cuando da el número impar, se seleccionan los números centrales. Es decir, espérate, déjame borrar. No. La mediana son los números centrales. Es decir, son los datos, voy a borrar eso para que no se enrede. Son los datos que quedan justo al medio, es decir, 7 y 8. Eso es la mediana. 8 y 9. A ver, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. Eso. 8 y 9 es la mediana. ¿Sí? Si fuera esto el número impar, si fuera, por ejemplo, solo 15 datos, fácil. Justo el del medio. Nada más. Por ejemplo, igual, mediana, y vamos a elegir como si esto fueran 15 datos. Sería el número 7, 76. 78. Ahí está la mediana. Es el número del medio. Cuando es impar es 1 y cuando es impar se eligen justo los dos números centrales. Eso es la mediana. Y la moda es el número que se repite más veces. De todos estos datos, ¿cuál se repite más veces? Fácil. Igual, mod de moda, ya está, el que está ahí abajito, que dice moda solito. Cliqueas 2 veces, seleccionas todos los datos, enter, cierras paréntesis, enter, y la moda es 65. Es decir, te está diciendo que el número que más se repite es 65. Ya está, 1, 2, y de hecho están ordenados porque, por eso es importante ordenarlo. No sirve si no está ordenado, ojo. Y el número que más se repite, pues no hay ninguno que esté repetido más veces. Y ahí calculo la moda. Esa es toda la tarea que hay que hacer. Por eso había que aprovechar ahora para explicarla. Ahora, se nos olvida algo. Tenemos que interpretar esta tabla en la tarea. Nosotros ya la hicimos y hay que interpretar, como decía, 2 datos. No, al menos 3. 3. 3 datos son los que te piden. Claro. Entonces, ¿qué podemos interpretar de esto? Por ejemplo, que la mayoría, aquí hay 5, por ejemplo. Sabemos que hay 5 personas. Sabemos que hay 5 personas entre 18 y 22 años y 5 personas entre 28 y 32. Ahí tenemos una información. ¿Cachai? O que en menos cantidad son las personas entre 33 y 42 años. El resto de las edades es menor. ¿Qué más podemos interpretar? En el video de uno que se llama Profe Alex, me parece que ahí concluye de mejor manera, o yo voy a buscar y les voy a enviar. Y yo sí, ese video está en los recursos adicionales de la semana 2, perdón. No. Ahí está el profe Alex. Sí, pero aquí hay otro. El video, hay 2 videos de la frecuencia absoluta, están dentro del contenido. Sí. El contenido, esos links que ponen, ahí aparece. Y ahí enseña de mejor manera qué significa esto, la frecuencia relativa o la frecuencia acumulada. O sea, por ejemplo, aquí, si vemos el porcentaje, nos podemos dar cuenta que por ejemplo, aquí, pero en porcentaje, el 50% de las personas o el 25% de las personas están entre 18 y 22 años. O sea,
Eso es lo que hay que concluir, finalmente, si la tabla no da para más. Son edades. Si fueran centímetros, estatura, por ejemplo, podríamos decir, mira, aquí nos dimos cuenta que, no sé, por el 30% mide menos de 1,60 m. Eso es lo que hay que, además, agregar a la tarea. Interpretar la tabla. Eso. Y lo de aquí abajo, se los recuerdo. Después. El video va a quedar grabado, así que yo lo voy a volver a subir. Oye, terrible, largo el video. No, sí, de todas maneras, amigo, vamos a tener que volver a verlo. Yo por lo menos, Sí. igual me quedó claro, pero para reforzar, para hacer la tarea, porque yo no preferí como tomar apuntes y después hacer el Excel, ¿cachai? No, y ahí me preguntan, no, pues sí, pero no se compliquen con el tema de las fórmulas, porque no nos están enseñando fórmulas en el contenido. Pero yo creo que en algún minuto la vamos a usar, entonces la idea es como más o menos familiarizarse de eso. Po. Pero, ¿por qué? Porque aquí son 20 datos nomás, po. Entonces como fácil de cachar y sacar cuál es el número mayor y el número menor. Po. Claro, pero en cuando una tarea tenéis tenemos 2000. 500 datos, no vaya a poder sacar, te podés equivocar. 1 a 1. ¿Cachai? O contar, nos vamos a equivocar, o ya, ¿cuántas veces se repite, no sé, entre el 18 y el 22? Y tenéis 300 personas entre esas edades. No vaya a poder, pues, entonces ahí tenéis que saber usar el contar sí, que cuenta la cantidad de eso en vez de contar 1, 2, 3, 4, 5, todo eso existe en fórmula en Excel. Entonces, pero mientras no lo pidan, no hay que... Pero mientras nos salvamos. Hagámoslo simple para que de a poquito nos vayamos metiendo en la materia. Eso. Gracias. Oscarín, Oscarito, ¿y tú lo vayas a subir a YouTube? ¿lo voy a subir a YouTube Sí. o lo...? Sí, Va a quedar en YouTube entonces. sí, yo Ya. lo subo y lo publico el link en el grupo. Y así lo pueden repasar 4000 veces. Sí, mejor. Hagan la tabla Pero- ordenadita. Cuando hagan el Excel, tienen que poner la tabla de datos. ¿Cierto? Valor máximo, valor mínimo, el rango, el número de intervalos y el ancho de clase y la cantidad de datos, que son 20. Y al ladito hacen la fórmula. Ese era el cuadro que tú tenías ahí a un costado, ¿no? Claro, el cuadro que estaba a un El que costado. tenías ahí a un costado. Si ustedes se fijan en espérate. De datos abajo estaba. Sí, Sí, por el costado de hoy. Sí. esa. No se ve. Está en negro. Se Es pegó. negro. ¡Estáis negro! ¿No? Ahí quemado. ¿En ¡Estáis serio? quemado, Oscar! ¡No se ve! ¡Ahí sí! Ya. Esto, Ahí sí. todo esto tienen que colocarlo. Oye, ¿hay la Mm, diferencia? ya. ¿No caché cómo lo sacaste? ¿Cuál? La cantidad de datos. O sea, cuando dice diferencia, ¿cómo lo sacaste ahí? La fórmula. No, es que la diferencia es la resta. ¿Te acuerdas que lo que pasa es que Ya, que hay en que el restarle panel- Ah, uno, que se le sí, quitaba ya. uno. Exacto. 1 a 1. Entonces aquí yo lo hice así, mira, ¿se fijan ahí? J8 menos 1. Porque tiene que ser con Ahí fórmula. eso sin El fórmula, 1 no pues. puede estar en tu cabeza, tiene que estar en la celda. ¿Cachai? Oye, yo lo hice con fórmula I, pero abajo en el 38 me daba -1. ¿Cómo se hace ahí? Aquí. Sí, La última. en el límite superior. Es primero- el que pegó primero Oscar de allá, 22. ¿Sí? Sí, pues. Entonces, primero 22, J8 menos 1. ¿Qué ¿Qué pasa? porque tiene fórmula I. Ya no, ya me acuerdo, ya, olvídalo. F2, F4. Mira, Ya. si tú lo borras y le ponemos que esto es igual a esto menos la diferencia. Ahí está el 1 que yo puse. Enter. Te da 22. Pero si tú lo arrastras hacia abajo, cambia. Por eso te da 0. Sí, pues, por eso ahí quedé, porque me daba -1. Pues. Entonces lo que tienes que hacer es ponerte en la primera celda, apretar F2 y después F4, Enter, y ahí recién arrastras la fórmula. Y ahí sí,
Ah, Ahí te salió -1, pues. Sí. ¿y por Sí, qué pues, por salió eso, menos pues. uno? A eso es lo que yo voy. Ah, Shuata. No me había fijado. ¿Por qué da -1? Se supone que aquí es, esto es J12. Más que raro. Puta, ahí, ¿para qué vamos a...? Por eso 22. que yo te iba a preguntar, porque a mí me dio... Estás tirándole, te está arrojando el valor de J12, Esto es igual a... que viene siendo, te tiraste para la J12, Esto es J12 igual lo a tenía en esto, blanco. Fíjate, Pero menos es que piensa que 1. abajo no tenemos otro, pues. ¿Cómo por sacamos ahí eso. el 42, pues? Esto es igual a... ¿cómo era? Eso era igual a esto, menos 1. 22. Y si arrastrábamos para hacia abajo, daba 1. Ya, pues. Y si Ahí, ¿cómo se apretamos hace? Porque no F2, podríamos restar ahí, F4, pues. F2, F4. Ya, cuando lo averigüe les cuento. Porque tiene que haber Sí, una fórmula porque... ahí y hay una forma para que dé. Po. De hecho, el tipo, en uno de los videos en que hace el Excel, ahí lo hace con fórmula. Ya. Sí, ese me quedó dando vuelta a mí, por lo menos. y si lo hacís solo, sin la fórmula, ¿te da igual el -1? No, ya me acordé. Esto es igual a esto menos 1. Ujú. Enter. De ahí arrastramos hacia abajo y quedaba en 0. ¿Qué pasaba? Después apretábamos F2, Shift, Control, Enter. No, tampoco. Ya, lo averiguo y les cuento. Bueno, no me Ya. acuerdo ahora. Te llamamos. Te estamos llamando. Claro, aquí lo hicimos así. No me acuerdo cómo lo hacía el tipo del video. El tipo del video lo hacía con fórmula. Yo lo Sí, hice, tiene que haber una, pero ¿cuál? ¿Dónde yo está? lo hice a la no matemática. Oye, abajo, vuelve al... No, ya ves. ¿A dónde? De los datos abajo. Después de la diferencia tienes... ¿Qué tienes ahí? La No cantidad de datos. caché. Ya, ¿y ese cómo lo sacaste? No, aquí los conté nomás porque también hay una fórmula. Es algo así como igual, contar. ¿Cachai? Contar, a ver, parece que esa es, que no me acuerdo. Y seleccionáis todos los datos y te da 20. Ahí está. Ya. Contar. Y así, si tuvierais 500 datos y no sabes, así eso. De nuevo, igual, contar, que elige el que dice solito. Sí, ahí me dio. Seleccionas todos los datos. Cierras paréntesis y enter. Sí, ahí me dio el tiro. Eso. Eso. No me acuerdo cómo era este. Parece que usaba una fórmula y le ponía si era igual o mayor, a no sé qué cosa, y ahí daba el número. Y lo copiaba hacia abajo y ahí cuadraba. Bueno, pero ¿para qué nos vamos a calentar la cabeza con eso? Sí, no. Ya, chicuelos. ¿Cómo viene? Oscarito. Te amamos, Oscar. Eres nuestro Dios. Eres Oye, nuestro... hagan al tiro la semana 5 si está muy fácil y así Mira, se liberan insisto. al tiro de una tarea. Oscar, insisto, eres nuestro gurú. Desde el año pasado. Eres nuestro gurú. Sí, nos salvó todo el año. Oye, yo me he desayunado porque yo en realidad siempre súper malo para las matemáticas y era convencido que yo era lo más tonto que había para las matemáticas y dentro de todo igual ¿Pero te diste cuenta que no eres eso? ¿Nosotros, weón? ¿Ah? ¿Qué nos queda a Mira, nosotros? yo a mis 33 años aprendí lo que era
Una ¿Qué estadística, aprendiste, te lo juro. Jorge? Te lo juro. En serio, yo jamás pensé que yo le iba a estar enseñando a usted estadística para Oye, en todo caso, el profe de estadística que tenemos, el Jonathan, Vale, Ni un callampa. brillo. Vale, callampa, la cagó. Es que cero. ¿les puedo contar una anécdota? Díganme Yo- qué ni profe siquiera bueno no ha respóndela. tocado, po. ¿Les puedo contar una anécdota? Dale, Uy, dale. a ver, Pero que quede entre quiero saber nosotros. todo. Espérate, Cuéntame entonces- todo. Muy dulce. La semana pasada